Bien, miren, retomando nuestro tema, estábamos platicando un poquito acerca de las características o de los tips básicos que como emprendedores debemos de poseer o debemos de desplegar. Ya habíamos platicado un poquito acerca de la tolerancia al riesgo, es decir, yo como emprendedor debo de entender que el hecho de emprender, el hecho de iniciar un nuevo negocio o iniciar una nueva empresa implica cierto riesgo, y este riesgo implica que en muchas ocasiones pueda incluso quebrar, pueda incluso perder. Sin embargo, es importante entender esto, ¿no? Este riesgo, esta pérdida, no necesariamente constituye tal, sino que puede llegar a ser una manera diferente de hacer las cosas, algo que me permite en un momento dado crecer precisamente como empresario. Habíamos hablado también acerca de la tolerancia a la ambigüedad. Por definición, como vamos a estar creando el futuro para nuestra empresa, entonces no sabemos con precisión exactamente qué es lo que va a suceder. Lo que entonces necesitamos hacer es comprender que lo que hay que visualizar es que es muy ambiguo el futuro, y este futuro entonces debemos de tratar de crearlo, debemos de tratar de moldearlo hacia las necesidades que nosotros estamos buscando. Otra de las características que yo como emprendedor debo de desplegar es que debo de tener muy alto empuje, muy alta capacidad de entender que ahora yo soy mi propio jefe, ahora yo soy el que establece las reglas, el que establece por dónde caminar, por dónde evolucionar, por dónde llevar a los esfuerzos de esta empresa que estoy creando. De manera tal que alto empuje me refiero a la capacidad que yo tenga de hacer las cosas proactivamente sin que nadie ahora me lo dicte. Es decir, yo soy mi propio jefe, yo dicto ahora las reglas, ¿no? Evidentemente las reglas las retomo de las necesidades del mercado, de las necesidades de mis clientes. Sin embargo, yo soy el que establece horarios, el que establece todo dentro de la organización. A eso me refiero con alto empuje. Una característica muy importante es que yo como emprendedor necesito una muy alta necesidad de logro, una muy alta necesidad de hacer objetivos, de hacer algo diferente. A lo mejor ya estoy aburrido de mi empresa en la cual hoy día estoy trabajando, siento que ya no estoy desplegando mis capacidades, siento que ya no soy aprovechado y siento que podría yo hacer cosas diferentes y cosas nuevas. A eso le llamo yo necesidad de logro. Necesito un poquito más de adrenalina, más emoción en lo que estoy haciendo, de manera tal que como emprendedor necesito precisamente esa necesidad, la necesidad en un momento dado de lograr, de hacer cosas. Y otra característica muy importante sería la posición de liderazgo. Ya en su momento platicamos esto ampliamente. Liderazgo entendido como conducir hacia los integrantes de una organización o de mi organización hacia conseguir los objetivos, pero a través de medios no coercitivos, es decir, que la gente quiera hacer y tenga ganas de hacer lo que hace, no porque yo lo dicte o lo mande, sino porque ellos están convencidos de que así debe de ser, de que en un momento dado mi visión, las características que tengo yo como emprendedor convencen a las demás personas para lograr precisamente los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, estas características y este hecho de ser emprendedor en muchas ocasiones incluso puede llegar a constituir un cierto riesgo, es decir, la ganancia económica quizás al principio no sea la más amplia o la más grande, sino que en un momento determinado lo primero que necesitamos entender y debemos de definir es con mucha precisión qué es lo que queremos hacer, cuál es el legado que queremos nosotros dejar, y en función a eso la ganancia va llegando por consiguiente. No puedo tener ganancias si antes no he satisfecho necesidades y antes no he entendido cuál es la razón básica de existir de mi posición, producto, negocio o empresa. Entonces, a partir de esto, la ganancia va a llegar como el aplauso a lo que yo he hecho bien dentro de la organización. Otra característica muy importante que como emprendedor exitoso debiera de desplegar es algo que le voy a llamar el pensamiento estratégico. Este asunto de pensamiento estratégico me quiero referir a que no únicamente se trata de formular estrategias de desempeño exitosas para nuestra empresa, sino que en un momento determinado estas estrategias las debo yo de ligar con lo que realmente está sucediendo en el entorno de mi empresa y este futuro crearlo a partir de desarrollar estrategias de pensamiento que me permitan precisamente
orientar a las actividades de la empresa hacia tratar precisamente de lograr los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, ¿qué es este pensamiento estratégico? Como lo ven ahora en su pantalla, no es otra cosa que un proceso mental, un proceso que tiene ciertas etapas, ciertas fases que nos permiten lograr al final del día lo que nosotros estamos buscando. Y este pensamiento, este proceso necesariamente tiene que ver con la implantación de acciones que hagan que mi empresa sea más efectiva dentro del entorno en el cual yo estoy compitiendo. Y este entorno estas acciones, me permitan al final del día crear ventajas competitivas. Ventaja competitiva entendida como la diferencia que yo tengo del producto o servicio con respecto al exterior, que el cliente se dé cuenta de esa diferencia y esté precisamente dispuesto a pagar mi producto o servicio con respecto al competidor. Y entonces, es importante al pensar estratégicamente que en todo momento estemos visualizando que quizás hoy día seamos muy exitosos, pero este éxito es muy efímero, se puede ir cambiando, se puede ir modificando a lo largo del tiempo. Entonces, no importa qué tan exitosos seamos hoy día, en todo momento tenemos que ir cuestionando la manera de hacer los negocios, la manera de llevar nuestra empresa, porque en un momento dado, no importa qué tan fuertes seamos, esta fortaleza se puede caer si la descuidamos y no vamos visualizando qué es lo que va sucediendo en el entorno empresarial. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las características que un pensador estratégico debe de desplegar o debe de poseer? Creo yo que una muy importante es constantemente estar desplegando imaginación. ¿Se acuerdan ustedes cuando platicamos dentro del tema de paradigmas, platicábamos acerca de la imaginación, platicábamos acerca de la convergencia y la divergencia de ideas? Decíamos que necesitamos pensar, necesitamos imaginar en dónde podrían estar los futuros negocios de nuestra empresa en un entorno determinado, es decir, qué es lo que va a suceder, hacia dónde va caminando el futuro, hacia dónde va evolucionando la tendencia o la necesidad con respecto a lo que nosotros estamos haciendo en nuestro ámbito empresarial. Al utilizar la imaginación, creo yo que hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que en un momento dado nos suelen opacarnos la idea. Fíjense que hace poco asistí yo a comprar plantas a un invernadero y entonces compré esta pequeña plantita en el invernadero. Y entonces me decía la persona que me vendió esta planta que es muy delicada. Al principio esta plantita va a ser muy delicada porque las raíces de esta plantita son muy pequeñitas. Miren qué pequeñitas son las raíces. Bueno, ahora ya no crecerá mi plantita porque se las mostré a ustedes, pero bueno, todo sea en función del aprendizaje. Es muy pequeña esta raíz, de manera tal que en un momento determinado, a más pequeña sea la raíz, más delicada es la plantita. Entonces, esta analogía me la llevo hacia con nuestras ideas. Nuestras ideas al principio son muy débiles, muy pequeñas. En un momento determinado lo que necesitamos entonces es cada que alguien venga y nos diga, oye, estás loco, te estás arriesgando mucho, no lo hagas así, pues entonces es como nuestra pequeña planta. Nuestra pequeña planta necesita muchos cuidados. Y entonces los cuidados que yo le debo dar a esta pequeña planta es que no le dé ni sol de más ni sol de menos, regarla, que no se me vaya a ahogar, etcétera, etcétera. Entonces, análogamente la idea dentro de la organización debo de tratarla de la misma forma. Debo de hacer que vaya creciendo, irla cuidando, que no se me vaya a pasar la dosis de agua ni la dosis de sol para que entonces la planta pueda crecer al final del día. ¿Esto a qué quiero llegar? Entonces, hay personas que en todo momento van a estar sacando la plantita para ver si las raíces están creciendo y la vuelven a meter. Y luego al otro día vendrán otra vez, la volverán a sacar y se darán cuenta que las raíces siguen igual. Y así se van a pasar los 3 primeros meses. En los 3 meses, al ver que las raíces no han crecido, pues entonces tenderán a decirnos esa idea no funciona. Pero acordémonos que las plantas siguen un proceso. No que, si vamos sacando día con día las raíces, no dejamos que por un lado no dejamos que la planta siga su proceso y por el otro lado no alcanzamos a visualizar de un día a otro los cambios que ha tenido dicha raíz. Entonces debemos de dejar que nuestra idea vaya cristalizando, que nuestra idea vaya creciendo, se vaya fortificando y ya cuando esté lo suficientemente amalgamada, que sea lo suficientemente fuerte, entonces ahora sí darla a conocer a los miembros de la organización que en un momento dado pudieran llegar a constituir una crítica y pudieran apagar nuestra idea. Miren,
En los años en 1500, cuando Miguel Ángel Buonarroti estaba pintando la Capilla Sixtina, Miguel Ángel se tardó algo así como entre 16 y 18 años, dice la historia, pintando la Capilla Sixtina, y entonces de repente Miguel Ángel se arriesgaba mucho, se subía a unos andamios, tantos años estuvo pintando en una posición muy incómoda que la pintura le caía en la cara y le caía en los ojos. En aquella época la pintura utilizaba ciertos componentes con plomo y entonces empezaba él a perder la vista porque ya tenía mucho plomo en los ojos. Y entonces la mayoría de las personas le decía a Miguel Ángel, cada que pasaba por abajo de los andamios, le gritaban: hey Miguel Ángel, te estás arriesgando mucho, no pintes el techo porque te vas a caer. Estaba como a 20 metros de altura en un andamio muy endeble. Y entonces todo el mundo pasaba y le decía: te estás arriesgando demasiado por lo que estás haciendo. Pero saben, si Miguel Ángel les hubiera hecho caso a sus detractores, hubiera terminado pintando el piso para no arriesgarse, y hoy día, después de 500 años, no podríamos admirar su obra. Entonces Miguel Ángel se arriesgó, tuvo fe inquebrantable, se arriesgó a hacer su obra, y 500 años después podemos seguir viendo y disfrutando su obra. Entonces se fijan el riesgo que decíamos hace un rato. Miguel Ángel se arriesgó, creyó en su obra, y eso le permitió crear una de las obras maestras más grandes de nuestra época, ¿no? Entonces, imaginar. Nosotros como líder, como empresario exitoso, debemos en todo momento de estar imaginando en dónde podríamos nosotros estar en el futuro. Y para esto entonces es importante que poseamos una mente globalizadora, es decir, imaginar en dónde pudiera mi producto o servicio competir en el futuro, hacia dónde va a evolucionar. Ya ponía yo algunos ejemplos de Electra. Electra en sus inicios empezó siendo una muy pequeña empresa mueblera. Sin embargo, empezó a crecer, se empezó a globalizar, empezó a irse a otros lugares del mundo. McDonald's es una empresa muy global, Nike, Marlboro, Coca-Cola, son empresas globales. Entonces, debemos de entender por globalización que en un momento determinado mi producto o servicio podrá estar en diferentes partes del mundo, atendiendo diferentes necesidades, y entonces ir adaptando mi producto o servicio para con esas necesidades. McDonald's, a pesar de que es un producto muy estandarizado y lo que la caracteriza a nivel mundial es la estandarización, McDonald's va adaptando sus procesos productivos y sus procesos, la manera en la cual ofrece el producto o servicio lo va adaptando hacia las diferentes necesidades de diferentes partes del mundo. Imagínense ustedes, por ejemplo, en McDonald's de la India. En India las vacas son sagradas. Imagínense comerme una hamburguesa de vaca, sería un sacrilegio. Entonces se adaptan a las condiciones de la India y entonces dan la chicken burger, una hamburguesa que es de pollo o una hamburguesa que es de pescado, pero no venden hamburguesas de res, es decir, se adaptan. En Argentina, que se jactan de tener las mejores carnes en un momento dado, entonces lo que hago yo, McDonald's, es estandarizar allá mi proceso productivo hacia tratar de que esta sea una de las mejores carnes para poder competir allá. En Alaska, que consumen carne de foca, pues de repente la hamburguesa es de foca y así sucesivamente se va adaptando. Bueno, habrá algunos lugares donde hay muchos ratones, no sé de qué será la hamburguesa, pero de repente se va adaptando el producto o servicio acorde con la necesidad del lugar en el cual está compitiendo. En fin, a lo que quiero llegar es tener una mente globalizadora, que mi producto o servicio vaya adaptándose a las diferentes necesidades que en ese momento está en el mercado.